La pancreatitis aguda característicamente presenta un cuadro clínico frecuente en la práctica clínica en emergencia común, y ante este síntoma ante este síntoma, que es el dolor abdominal, y sobre todo si es un dolor abdominal intenso y persistente más de 24 horas, debe descartarse esta enfermedad, ¿no? Por ser frecuente. El cuadro clínico es básicamente dolor abdominal intenso en la región del epigastrio. Puede ser a veces urente, pero intenso, opresivo. Podría ser de otras características, pero es persistente. A veces irradiado a la región dorsal, a veces en cinturón hacia la región lumbar izquierda, asociado a náuseas, a vómitos, asociado a ictericia, a veces, no siempre, y además de dolor, hay al inicio una respuesta inflamatoria sistémica, porque habíamos dicho que el páncreas desencadena una respuesta inflamatoria sistémica, que frecuentemente se autolimita, ¿no? En la mayoría de los casos, en algunos casos no, en los casos graves. En los casos graves puede haber incluso un abdomen agudo que parece que simula un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Puede haber. El dolor se presenta porque hay estiramiento de la cápsula pancreática, por el edema, por la participación de mediadores inflamatorios que activan, digamos, nervios nociceptivos, los cuales envían esa alteración química, ¿no?, hacia el cerebro y luego regresa como dolor abdominal. La ictericia puede presentarse por obstrucción o compresión del colédoco, ya que la cabeza del páncreas, la inflamación pancreática generalmente es global, ¿no? Y como el conducto colédoco atraviesa el páncreas, si el páncreas se edematiza, se hincha, entonces lo va a comprimir un poco, ¿no? Y va a disminuir su flujo, y de esa manera puede elevar los niveles de bilirrubina directa. En los casos graves de pancreatitis hay el signo de Cullen, equimosis a nivel umbilical, o signo de Gray-Turner en flanco izquierdo, en los casos graves. Hay un compromiso sistémico en la pancreatitis aguda. Puede haber manifestaciones pulmonares, como por ejemplo derrame pleural, atelectasias, neumonías, puede desarrollarse después de eso, y el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Que condiciona una falla respiratoria, ¿no? Es una ya complicación grave, que es criterio para decir que es una pancreatitis grave. Complicaciones renales puede haber oliguria, anuria, que al inicio, que no son frecuentes, ¿no?, pero se puede controlar hidratando bastante, ¿no?, a los pacientes con pancreatitis aguda en general. Complicaciones hepáticas, ictericia, podría haber insuficiencia hepática, etc. No son frecuentes. Cardíacas, por afectarse el sistema vascular, el endotelio vascular, puede haber hipotensión, shock, etc. Puede favorecer arritmias cardíacas también. Alteraciones en el sistema nervioso central, confusión, desorientación, hasta coma podría haber, no es frecuente, felizmente. A nivel gastrointestinal, algo frecuente que puede darse, relativamente frecuente, es sobre todo la pancreatitis con complicaciones locales,
locales, puede haber ileos, parálisis intestinal refleja, ¿no? Por el proceso inflamatorio localizado en el páncreas. Eventualmente puede haber peritonitis, ¿no? Si es que hay una necrosis extensa y podría haber signos de peritonitis. Trastornos hematológicos como coagulación intravascular diseminada podría desarrollarse. Fenómenos trombóticos, tromboembolismos también. Alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, hipocalcemias, hiperglicemias, acidosis metabólica puede haber, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad de la pancreatitis aguda es primero la sospecha clínica, dolor abdominal persistente en el epigastrio, hipocondrio izquierdo, irradiación al dorso, persistente. Eso nos hace sospechar y eso nos debe de hacer pedir amilasa lipasa, que nos confirma el diagnóstico. Si salen elevados más de 3 veces el valor normal, confirma el diagnóstico de pancreatitis aguda. Si la evolución del dolor abdominal es varios días, 5 días con pancreatitis aguda, y no vino al hospital por cualquier factor, se le pide la evaluación de amilasa lipasa y no cumple el criterio de más de 3 veces de valor normal, pero uno piensa por la gravedad clínica que sí es pancreatitis, ahí se puede pedir la tomografía abdominal con contraste, que sirve como diagnóstico de pancreatitis aguda, como diagnóstico, no para evaluar la gravedad, ¿no? Es como diagnóstico cuando hay sospecha clínica y no hay correlación laboratorial por el tiempo de evolución, se pide tomografía contrastada del abdomen. En el caso de las enzimas amilasa lipasa, la lipasa es mucho más específica para el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Y además tiene una elevación un poco más tiempo, ¿no? Unos días más podría estar elevado la lipasa. En cambio la amilasa sube y a las 48 horas ya está bajando y ya se normaliza, ¿no? Y de repente no se encuentra elevado y no por eso no es pancreatitis. La pancreatitis aguda, una vez hecho el diagnóstico, debe de evaluarse la gravedad clínica. La gravedad clínica se evalúa utilizando scores pronósticos con una serie de instrumentos clínicos que se han validado en investigaciones. Son scores, puntajes que nos dicen cuál pancreatitis puede ser grave o no. Eso se utilizaba antes de que existan los criterios de severidad, pero es necesario conocer como un valor teórico, ¿no? Y a veces se puntúa, se puede puntuar, ¿no? Pero bueno, anteriormente tenía mucha más validez, ¿no? Pero actualmente de repente ya se sabe bien los criterios de severidad y ya no tiene mucha importancia, ¿no? Ya sabes cuáles son los graves y cuáles no. Pero scores pronósticos que nos decían cuáles podían ser graves y cuáles no iban a ser graves son, por ejemplo, el score de Ramson, que se realiza en la emergencia, al momento que viene el paciente de la emergencia de las 48 horas, puntaje más de 3 puntos alterados de Ramson nos indicaba una alta probabilidad de una pancreatitis grave, o alta probabilidad de complicaciones también, y alta probabilidad de mortalidad también, conforme aumentaba el puntaje mayor a 3. El score Apache 2, un score que evalúa muchos parámetros, sobre todo fisiológicos, hematológicos, de laboratorio, utilizado frecuentemente en cuidados intensivos. Puntajes mayores de 8 también nos indican mayor probabilidad de pancreatitis grave, mayor probabilidad de complicaciones y mortalidad asociado a pancreatitis. El score de PISA también con 5 parámetros que ahorita lo vamos a ver. Más de 3 parámetros alterados nos indicaba alta probabilidad de pancreatitis grave
o pancreatitis o alta probabilidad de complicaciones y mortalidad por la pancreatitis. Era importante saber, ¿no? Solicitar. Y en cuanto a los criterios de severidad, ya hemos dicho, los criterios de severidad se basan en la identificación de falla o disfunción orgánica persistente más de 48 horas, ya sea renal, respiratorio o hemodinámico. En la renal, el parámetro para considerar falla renal se considera creatinina más de 2 miligramos, persistente. Respiratoria, presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 menos de 300 a nivel del mar, y en la altura probablemente menos de 280, menos de 250. Y hemodinámica, hipotensión, ¿no? Estado de shock, hipotensión persistente, presiones menor del 90 sobre 60, persistentemente, a pesar de hidratación, más de 48 horas eran criterios para decir que un caso era pancreatitis grave o pancreatitis severo. Este es el score de Ramson. El score de Ramson, hay que diferenciar dos valores. Uno, se diferencia este Ramson en dos etiologías, ¿no? Una etiología alcohólica y una etiología biliar, las más frecuentes. El Ramson, los parámetros, los valores varían y son mucho más los valores que se tienen para considerar, digamos, un punto positivo en las etiologías biliares. Los parámetros son edad, más de 55 años, para las alcohólicas, más de 70 para las biliares. Leucocitosis, más de 16.000, más de 18.000 para el otro. Mayores valores en las biliares. LDH o lactato de deshidrogenasa, más de 350, más de 250. En este caso es más en el alcohólico, ¿no? La TGO o ACT son iguales, más de 250, glicemia más de 200, más de 220. Ya en la admisión, eso es en la admisión, en emergencia, y en 48 horas caído del hematocrito, disminución del hematocrito, elevación del nitrógeno ureico sanguíneo más de 5 miligramos, hipocalcemias, hipoxemias, déficit de bases, disminución de los valores de bicarbonato de sodio, o pérdida de líquido o secuestro del líquido, ¿no? En terceros espacios. Al final se puntúa, ¿no? Cada puntaje alterado vale un punto, ¿no? Pero desde más de 3 puntos ya se considera alto riesgo, ¿no? De severidad, de complicaciones y mayor mortalidad. En el caso del score de PISA, boom, 5 parámetros, boom, nitrógeno ureico sanguíneo más de 25 miligramos, significaba un punto, menos 0, ¿no? Alteración de estado mental, un blanco menos de 15, un punto. Respuesta inflamatoria sistémica, para eso tienen que saber el concepto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si cumple 2 parámetros de respuesta inflamatoria sistémica, un punto. La edad, más de 60 años, si es más de 60 años, un punto. Derrame pleural, si había, un punto. Más de 3 puntos, alta mortalidad, ¿no? Menos de 3 puntos, baja mortalidad o baja probabilidad de pancreatitis grave. El score de Apache, una serie de parámetros donde se considera temperatura, presión arterial, la presión arterial de oxígeno, FiO2, pH arterial, sodio, potasio, creatinina, hematocrito, leucocitos, etcétera, etcétera. Que habitualmente no se utiliza mucho en el centro de atención primaria, ¿no? Lo que pueden utilizar en atención primaria es fácil. Centro de salud tiene radiografía, tiene laboratorio que hace hemograma, que hace urea, y pueden saber rápidamente su score pronóstico de PISA. De repente este score de Ramson tiene algunos valores de laboratorio que no, de repente
gente que no hace PGO, LDH, por ahí no hace, ¿no? Bueno, evaluando los criterios de severidad, función renal, respiratoria y la presión, midiendo las presiones, más de 48 horas puedes decir, ¿no? Esta pancreatitis es leve o es grave. Obviamente también se evalúa la evolución del dolor. En las formas leves el dolor baja a las 48 horas y está aliviado. Ya no hay dolor, ¿no? En las formas graves el dolor persiste o sigue con dolor, o náuseas, vómitos, o hay dificultad respiratoria, etc. Todo eso se tiene que evaluar, ¿no? En la evolución. En cuanto al segundo tema de este síndrome pancreático, ya es hora. El jueves vamos a completar esto, ¿ya? Ya que, bueno, ya completaremos. Voy a venir el jueves entonces.